es la que hace fluir todo lo que hay dentro del ser. Es la que nos transporta a un mundo imaginario, a un mundo que soñamos o a un mundo real. La palabra escrita es la que hace. Porque Ricardo Falla es antropólogo, pero también es jesuita. Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona esa doble identidad? Yo creo que cuando uno investiga, el tema que uno escoge también le hace vibrar a uno algo, ¿no? No nos gusta hablar de eso mucho en las ciencias porque uno tiende a ser, porque todo tiene que ser objetivo, ¿verdad? Pero en su acercamiento a los temas, en su acercamiento a la gente, siento que hay un paraguas teológico, aunque no sea evidente, como por ejemplo acercarse a la muerte, así en mayúscula, ¿verdad? Sin ese paraguas. Y evidentemente ahí también tiene que ver la cuestión de la fe. Me acuerdo muy bien en esa entrevista que le hice en el 2006, le preguntaba sobre la duda, la personal y la de los demás. Fue una pregunta ingenuamente planteada, pero que esencialmente buscaba explicar si la duda emerge en esos momentos límite, de experiencias límite. Me dijo algo que creo que a lo mejor no se recuerda, pero que a mí me dejó pensando y que no entendí y que tuve que aprender por las malas, es decir, por una propia experiencia límite. Y me dijo, se navega hacia la nada, pero se aferra uno a la esperanza. Eso fue lo que me dijo. Lo que me interesa aquí es entender cómo en su experiencia esa fe también es un motor de indignación, de duda, y cómo esta fe puede operar como una fuente de preguntas de investigación. Hay una duda cognitiva, pero también hay una duda existencial. ¿Cómo se maneja esto y cómo ha lidiado con esto? Bueno, uno puede teorizar sobre esto, ¿verdad? Pero si uno no aterriza, tal vez no se entiende, ¿verdad? La duda, digamos, la duda de fe. Yo cuando comencé a estudiar antropología, pues sí me vinieron dudas de a ver si nuestra iglesia y nuestra religión y nuestro Dios, viendo la variedad enorme que hay de creencias en el mundo, ¿qué argumento tenemos nosotros para decir que es la verdadera? Bueno, pero eso es una creencia es una fe en creencias, en enunciados. Yo no voy a dar la vida por un enunciado. Por un enunciado no voy a dar la vida. La fe es algo por lo que uno da la vida, ¿verdad? Ni porque sea el credo. Yo no doy la vida por el credo, ¿no? Yo doy la vida por lo que eso de vida representa para mí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la historia de un gran amor, ¿verdad? Es un librito que yo escribí desde El Salvador y luego desde Honduras, después de haber salido de la montaña, ¿verdad? Entonces yo digo, en la historia de un gran amor, yo cuento la historia de mi amor con esas comunidades, ¿verdad? Pero claro, el que lee cree que hay algo detrás, ¿verdad? Y va buscando a ver y tiene esa como tal vez atracción, ¿verdad? Y verdaderamente esa historia de un gran amor es un texto metafórico, ¿verdad? Sí, sí. Luego hay otro trabajo que hice yo, que es el de esa muerte que nos hace vivir, ¿verdad? Esa muerte, no la que tú buscas, que no es esa, porque hay muchas muertes que no nos hacen vivir porque son muertes falsas, ¿verdad? En cambio, la muerte verdadera, que es la tuya, esa es la que te hace vivir, ¿verdad? Eso es un estudio de religiosidad popular, ¿verdad? Pero también es un estudio metafórico,
Sí. Y se estudia y se ve y es muy bonito. Yo sé que a Mirna Mack le gustaba mucho leer este libro porque me cuentan que lo tenía todo subrayado, ¿verdad? Bueno, otro libro pequeño que escribí yo tal vez en 3 o 4 días, que es La masacre de San Francisco, una cosa chiquita, ¿no? También es histórico, pues, pero también es metafórico de una experiencia, ¿verdad? Y bueno, y luego ahora el libro del Popol Vuh, que esperamos que se publique, también tiene algo de eso, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy en los 80 años y pues a mí no me importa un poco contar lo que antes no contaba, ¿verdad? Pero que para mí fue la clave de mi vida. Y mi mayor sufrimiento no fue estar en la montaña siendo perseguido por el ejército, por las bombas que tiraba y pasar hambre y salir de noche o lo que sea, corriendo y estar 6 años ahí, ¿verdad? Un gran sufrimiento, pero no. El mayor sufrimiento, que es un sufrimiento que posiblemente todos ustedes lo tienen de una forma u otra, ¿no? El mayor sufrimiento para mí fue que yo me enamoré, ¿sí? Y la amé entrañablemente, todavía a los 40 y tantos años, ¿no? Pero la dejé. Y para mí eso fue una muerte, ¿no? Entonces, esa experiencia de alguna forma aparece en todos los escritos después del 80, ¿no? Entonces, ahí está Cabarrús. Yo lo llamo a él mi mistagogo, porque juntos nos encerramos, creo que casi 10 días, 11 días, ¿no? Y conoció mi lucha espiritual, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde yo conocí quién era Dios, que no conocí. Es un misterio. ¿Cómo se puede Él pedir y amar a un sacrificio que para ti es la muerte y que es un sacrificio de algo bueno? El amor es bueno, el amor es hermoso, es bello, pero ¿cómo te puede pedir eso? Entonces ahí fue donde yo conocí, pues no tiene respuesta. Esa es la fe. Entonces la duda no es si yo creo en Dios o no creo en Dios, sino que la duda es a ver si sigo o no sigo este llamado, ¿no? ¿Cuál es el verdadero llamado, ¿no? Entonces ahí viene el proceso de discernimiento, de distinguir cuál es el llamado tuyo para tu vida, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, en esa muerte que nos hace vivir, que curiosamente tu muerte, la mía, no una que busque por otro lado, ¿verdad? Esa es la que fructifica en mi vida. Entonces esa es la resurrección, pues. Esa es la resurrección. Yo cuando volví de México, después de haber hecho el proceso de discernimiento con mi mistagogein en griego, quiere decir mistagogein, agogein es el que conduce, es el camalbé que dicen en quiché, ¿verdad? Es el que conduce a el misterio. Yo cuando volví de México, yo no podía entrar ya a Guatemala, entonces fui a El Salvador y ahí me encontré a Yacuría,
a quien yo le había contado en qué duda existencial, que duda existencial y duda de fe no son dos cosas distintas. ¿En qué duda estaba yo? Le había contado, y ya cuando llegué a verlo, le dije, Eyaku, he muerto. Pero se lo decía como cuando Jesús se aparece y muestra su corazón abierto. Muerto, muerto. Entonces, ven, esa es una experiencia religiosa, y es una experiencia que de alguna forma o de otra está en todo lo que yo escribo, lo que yo investigo, lo que yo veo. Después estuve en Nicaragua, tiempo de la Revolución Sandinista. Claro, yo iba gimiendo por todos lados. Por supuesto que en la pared de atrás, en el jardín, donde no me vieran, ¿no? Sí. Y noté yo que gemía, me salía el llanto, cuando veía las cosas bellas de la naturaleza, como diciendo, yo he perdido lo más bello en la vida, ¿no? Y a la vez gemía por dentro cuando veía gente que estaba pasando la mismo sufrimiento en una circunstancia o en otra, ¿no? Entonces era una contemplación de Dios. Dios, ¿quién es Dios? Una palabra que, pero por consonancia, ¿verdad? Por consonancia. Entonces, esta es una antena que por lo menos a mí me ha ayudado en la vida, ¿no? Si en la investigación se da ese pálpito, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Y es algo auténtico. Si no se da ese pálpito, no. Y luego al leer, el que lee, si no hay pálpito, digamos, ese libro, ¿no? Ese libro es por cumplir, por ganarse el dinero por una asesoría o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esto es, creo yo, en muy pocas palabras y con un ejemplo, es un ejemplo de vida, ¿verdad? Es un ejemplo central, por lo menos en mi vida y en mi trabajo como sacerdote, y por eso yo no distingo, digamos, soy sacerdote o soy antropólogo. Yo no sé qué soy, ¿verdad? Yo estoy trabajando para investigar una cosa, ¿no? No sé qué soy, y a veces soy una cosa y a veces soy otra cosa. Bueno, el Popol Vuh, dicen, por ahí dice los investigadores, los espías de los aztecas y de los mayas, ¿qué apellido tenían? Dicen tenían el apellido Lol. Lol es ese insecto que es verde y que se asemeja con las hojas, ¿verdad? Sí. Y que se hace todo a todos, ¿verdad? Pues a veces, yo no sé si por ella